Buenas tardes. Bienvenido nuevamente al canal Recetas para el Alma, donde nos preocupamos por acercarnos cada día más al Señor, dando un paso más hacia la conversión. Es por esto que hoy traemos un tema muy importante. Todos los días, aquí en este canal rezamos el Rosario, el Ángelus, a Nuestra Señora, la Coronilla de la Misericordia. Muchos de nosotros, estoy seguro que la mayoría, nos despertamos y entregamos nuestros días al Señor. Siempre decimos que en nuestro día a día oramos, pero ¿sabemos en realidad qué es la oración? Santo Tomás de Aquino la define como la elevación de la mente a Dios. ¿Pero qué significa esto? Fíjese que el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que orar es hablar con Dios, nuestro Padre Celestial, para alabarle, darle gracias y pedirle toda clase de bienes. De hecho, nos deja una frase de San Juan Damasceno en el numeral 2590, donde nos dice, la oración es la elevación del alma hacia Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. Y continúa en el numeral 2591 diciéndonos que Dios llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso con Él. La oración acompaña a toda la historia de la salvación como una llamada recíproca entre Dios y el hombre. Así que en este orden de ideas, la definición más básica de la oración que es hablar con Dios. La oración no es una meditación o una reflexión pasiva, sino es dirigirse directamente a Dios. Es esa comunicación del alma humana con el Señor, con el que creó esa alma. Es esa forma principal que tenemos los cristianos para comunicarnos con Dios y tener esa comunicación continua con Él. Sí, la oración es buscar a Dios, es ponernos en contacto con Él, es encontrarnos con Dios, es acercarnos a nuestro Señor. Esa comunión es una comunicación recíproca, es decir, no solamente nosotros le hablamos al Señor, sino también debemos escucharlo. Debe ser un diálogo constante de amor. Santa Teresita del Niño Jesús decía algo muy bonito. Decía, para mí, la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor tanto desde dentro de la prueba como en la alegría. Y Santa Teresa dijo en una ocasión, orar es hablar de amor con alguien que nos ama. ¿Y quién nos ama más que Dios? Imagínate. La oración no la hacemos nosotros solos, de hecho, es el mismo Dios, sin que nosotros nos demos cuenta, que a través de ella nos va transformando, nos va cambiando, nos va llevando hacia nuestra conversión, haciendo que cada día trabajemos más por ese camino que tenemos que llevar hacia la santidad. Cuando oramos nos mantenemos más cerca del Señor y esa cercanía es tan necesaria para la vida espiritual, porque es que cuando oramos verdaderamente y correctamente, nos ponemos en la presencia de Dios, en una presencia que nos invita a conversar con Él gratuitamente. ¿Por qué? Porque es que Él nos ama, Él nos quiere, Él nos creó, Él quiere nuestra salvación. La oración no necesita de muchas palabras. De hecho, Dios ya sabe lo que nosotros necesitamos antes de que se lo digamos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que lo que Él sí quiere y necesita es que nosotros nos acerquemos a Él, que desnudemos nuestro corazón y le demos ese permiso que nosotros tenemos por ese libre albedrío que Él nos dio de querer o no su ayuda, de tomar esa decisión de vivir o no cerca del Señor, porque Él sí quiere que estemos en comunicación con Él. Él siempre quiere nuestra salvación, pero Él no nos obliga. Siempre nosotros tenemos ese libre albedrío. Él necesita que nosotros pongamos de nuestra parte. Así que cuanto más profunda la oración, sentimos a Dios más próximo, más presente y más vivo en nuestras vidas. Cuando hemos estado con Dios, cuando lo hemos experimentado, cuando nos acercamos a Él y nos damos ese privilegio de conocerlo, Él se convierte en alguien tan cercano, alguien por quien y con quien superar las dificultades. Él se convierte como en ese amigo inseparable que está siempre con nosotros, es el que está dispuesto siempre a ayudarnos, a escucharnos, ese amigo que nunca falla. Se acepta con alegría los sacrificios y empiezan a hacer ese amor tan grande por Dios. Cuanto más se vive a Dios, cuanto más nos acercamos a Él y lo conocemos, pues más deseamos siempre estar
a su lado, o sea, que Él siempre está a nuestro lado. Recuerda que nadie puede amar lo que no conoce. Entonces, si nosotros nos acercamos a Dios y lo conocemos, pues más lo vamos a amar. Y Él va a empezar a moldear nuestro corazón y nuestra voluntad hacia la suya, hacia lo que Él quiere para nosotros. Él ya tiene siempre trazado como una vida para nosotros, una salvación. Él ya sabe qué necesita nuestra alma para entrenarse, purificarse y llegar a esa salvación. Entonces, quien tiene ese hábito de orar, siempre en su vida ve la acción de Dios en los momentos de más importancia. Yo diría que en todos los momentos de nuestra vida, pero sin embargo, en esas horas difíciles, en la tentación, en las enfermedades, en cualquier cosa que podamos pasar, como también en las alegrías, en las cosas bonitas, siempre el Señor va a estar ahí. Cuando estamos cerca y siempre estamos sujetos a lo que Dios pone en nuestra vida, porque entendemos que Él como creador y ser supremo es quien nos provee, es el que nos provee, es el que sabe lo que necesitamos y lo que es ideal para nuestra vida. Entonces, si nos entregamos a su voluntad, eso nos mantiene en comunicación con Él, porque si nosotros nos abandonamos a esa voluntad, Él nos guiará por el camino correcto. La oración nos permite que le pidamos a nuestro Creador no solamente nuestras necesidades, sí, claro, nosotros le entregamos a Él nuestras necesidades. De hecho, cuando tengamos una dificultad, lo mejor es entregársela porque Él sabe y nos va a guiar hacia lo que, nos va a dar el camino, mejor dicho. Pero si nos entregamos a esa voluntad, eso nos mantiene en una comunicación con Él, pero también nos permite darle gracias, nos permite crecer en nuestra fe, nos da mucha paz y tranquilidad en nuestra vida, mm, porque es que ese saber que tenemos cerca a alguien que nos acompaña siempre, pues da paz y tranquilidad, obviamente. También avanzamos en nuestra conversión, aumentamos nuestras virtudes. Bueno, pues me podría quedar acá porque son muchas las bondades que tiene la oración. ¿Cómo debe ser la oración? La oración puede ser en voz alta, silenciosa, privada o pública. Podemos orar en soledad, pero también podemos congregarnos para orar. Hay grupos de oración muy bonitos. Lo importante es como nos lo dijo el apóstol Santiago en la primera carta del apóstol Santiago, capítulo 6, y como nos ha enseñado San Juan en el capítulo 16, 23, siempre lo que debemos hacer es orar en el nombre del Señor Jesús. Y San Pablo en Romanos 8:26 también nos dice que debemos orar en el poder del Espíritu Santo. Entonces, hay varios tipos de oración. La recitada, es decir, cuando nosotros nos sentamos a rezar el rosario, el ángelus, recitamos el Padre Nuestro, las Ave Marías, bueno, las oraciones que nosotros aprendimos desde niños y que no sabemos. Pero esa oración recitada, que es esa oración vocal, esa oración también debe estar acompañada de la oración mental. Es decir, debemos meditar lo que estamos orando o rezando. Debemos tener un profundo recogimiento y estar presentes, concentrados en lo que le estamos diciendo a Dios. No es ahí como los, no, Dios te salve María. No, no, no. O sea, es estar presentes, es estar enfocados en lo que estamos haciendo. Pero también hay una oración más cercana que es simplemente el estar con Dios. Eso yo creo que lo vamos, a veces es difícil estar ahí como y llegar a tener esa comunicación, pero eso día a día, a medida que nos vamos acercando, lo vamos implementando en nuestra vida y lo vamos teniendo más fácilmente. Por ejemplo, cuando visitamos al Santísimo, cuando queremos estar solo en el templo o en algún lugar contemplando y estando en la presencia de Dios, ahí tenemos un relacionamiento, perdón, con la Santísima Trinidad, con estas tres personas, es estar con Dios en la presencia de nuestro Señor Jesucristo
invocando la iluminación del Espíritu Santo siempre, estando ahí como también en esa presencia del Espíritu Santo que nos ilumina y nos guía en lo que debemos decirle y en lo que debemos escuchar. Eso es intentar escucharlo y dejarse guiar por él. Entonces, pues ahí ya sabemos que hay oraciones que la iglesia nos ha dado para que meditemos en ellas, para que pensemos. Hay oraciones tan bonitas mm, que cuando las leemos y si lo hacemos de una manera repetitiva y lo hacemos conscientes de lo que estamos diciendo, ay, creo que esas oraciones nos llevan a la conversión. Eh, nos ha dado, por ejemplo, el rosario, muy bonito para que lo hagamos en familia, para que la repitamos. Hay oraciones también muy bonitas, no solamente el rosario, dictadas por la Santísima Virgen María, por nuestro Señor Jesucristo a los santos, o algunas simplemente inspiradas en el Espíritu Santo a ellos. Aquí lo importante es que siempre mantengamos ese deseo de nuestra manifestación con el Señor a través de la oración, que nos mantengamos en esa comunicación, ojalá muy profunda con Él. San Pablo en Filipenses 4, 6, 7 escribió, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No te preocupes por nada, ora por todo. Dice San Pablo, orad por todo. Pues sí, Dios quiere que hablemos con Él de todo lo que nos pasa en nuestra vida, que cada momento de nuestra vida, cada acción que hagamos, se convierta en oración. Debemos mantener una conversación continua con Dios durante todo el día, ofrecer nuestras tareas, nuestras preocupaciones. Podemos orar en cualquier circunstancia, en cualquier cosa que nos pase, en esas alegrías. Es saber que Él siempre está ahí y hablarle siempre. La oración desarrolla nuestra relación con Dios y demuestra nuestra confianza y total dependencia de Él. Es encontrar obviamente momentos durante el día para entregárselo solo al Señor. De alguna manera en la oración, pero cada cosa de nuestra vida se convierte en oración. O sea, sí, hay que buscar momentos del día para rezar el rosario, para ir a la Eucaristía, para visitar el Santísimo, pero podemos hacer que cada momento de nuestra vida se convierta en oración. Las amas de casa, por ejemplo, nosotras necesitamos cuidar a nuestros hijos, hacer las tareas con nuestros hijos, atender la casa, preparar el alimento, que cada momento se convierta en oración. Señor, permite que estos alimentos sean para el bien de mi familia. Señor, que esto que mi hijo está estudiando, o esto que le estoy enseñando a mi hijo, le ayude tanto para su nivel intelectual como también para el alma, etcétera. O sea, cada cosa nosotros la vamos entregando al Señor y la vamos haciendo como con ese propósito, con un propósito que vaya hacia Dios. Cada persona tiene su devoción, obviamente, porque pues todas las personas tenemos diferentes ocupaciones y pues de ahí va nuestra forma de orar muy diferente y nuestra comunicación con Dios. Porque es que cada uno tiene unas ocupaciones diferentes en el día, el trabajo de cada persona es diferente y de acuerdo a sus ocupaciones, cada uno dedicará un tiempo a la oración. Pero por ello, cada cosa que hagamos, si lo vamos ofreciendo y lo vamos haciendo con la compañía de Dios, podemos convertir, como muchos de los grandes santos lo hicieron, por ejemplo, Santa Teresita del Niño Jesús, nuestra vida en oración. Es entender que orar es hablar con Dios y que para hablar con Él no hay que pedirle una hora, una cita especial. Esto es lo podemos hacer en cualquier instante y donde estemos. Por ejemplo, nosotros queremos rezar el rosario, pero pues no tenemos de pronto el tiempo porque nos demoramos en llegar a casa, pero camino a casa lo podemos hacer. El tiempo que nos demoramos de nuestro trabajo a nuestra casa podemos ir rezando el rosario. Y Él estará siempre dispuesto a escucharnos o a tener un diálogo fraterno con nosotros, es decir, en cualquier momento del día. No necesitamos que una hora especial ni estar en el templo, porque Él nos va a escuchar. Hay algo muy importante a la hora de orar y es siempre hacerlo teniendo esa plena seguridad de que el Señor siempre nos responderá. Pero ¿cómo nos responde Él? Pues según su voluntad.
Es que Él sabe lo que necesitamos, Él ya lo tiene muy claro. La oración no es buscar nuestra propia voluntad, sino abandonarnos y alinearnos con la voluntad de Dios de una forma muy acertada, es decir, aceptando esa voluntad, teniendo esa plena seguridad y esa plena confianza que lo que Él nos va a dar es lo que nosotros necesitamos. Dios es Padre. Y como un padre no daría a sus hijos algo que lo ponga en peligro, por ejemplo, un niño pequeño, yo no le puedo dar un pescado con espinas como mamá, o yo a mis hijos no les puedo dar un juguete que quizás tenga, sea punzante, que corte, que sea afilado, o darle algo con fuego para que juegue, o sea, no, no es lógico. Entonces, de la misma manera, el Señor no nos da algo que no convenga para nuestra vida, y por el contrario, pues nos da lo que necesitamos en ese momento, lo que le hace bien a nuestra vida. Veamos que en el Antiguo Testamento Jesús nos enseña cómo relacionarnos con el Padre. Y él mismo nos deja una oración muy bonita, que es el Padre Nuestro. Es el Padre Nuestro que es la oración más importante que, como todo cristiano, la debemos decir y que como el mismo Jesús nos dijo, mm, encierra todo lo que le debemos decir al Padre. De hecho, ese modelo perfecto de oración se encuentra en esa oración filial que Jesús tenía con Dios, con el Padre. Lo hacía con frecuencia él se iba en soledad. Recuerden que siempre se iba a orar a un lugar apartado, en lo secreto, pero siempre vemos en él esa relación amorosa y ese abandono total a esa voluntad del Padre. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Señor, si tú ves que quieres quitar este cáliz de mí, hazlo, pero todo que sea según tu voluntad. Eso era lo que siempre le decía al Padre. Y hasta la cruz llevó ese abandonarse en la voluntad del Señor. Y una absoluta confianza en que esas oraciones iban a ser escuchadas. Jesucristo nos da un testimonio de que está en continua comunicación con el Padre y Él nos invita a que lo hagamos de la misma manera. En su enseñanza, Jesús siempre instruyó a sus discípulos para que oraran con un corazón purificado, una fe viva y perseverante, como hijos que hablan con su Padre. Y es lo que nos enseñan a nosotros los apóstoles y lo que San Pablo nos dice en cada una de sus cartas. Ahora veamos la oración de la Virgen María. En ese Fiat y en ese Magnífica que ella pronunció, se caracteriza por esa ofrenda generosa que una sierva tiene con esa fe y esa confianza absoluta en el Señor. Por eso, Nuestra Señora, nuestra Santísima Madre, es también modelo de oración, de esa persona atenta a lo que Dios le quiere decir para ella responderle. El Evangelio de San Lucas también nos transmite tres parábolas en las que Jesús habla de la oración. La primera es la del amigo inoportuno, y es esa que nos invita a esa oración insistente. Llamad y se os abrirá. El que ora hacia el Padre del cielo le dará todo lo que necesita. También nos presenta la vida inoportuna, que está centrada en una de las cualidades de la oración, que siempre es necesario orar sin cansarse, con esa paciencia y con la fe absoluta que seremos escuchados. Y también existe la del fariseo y el publicano, que nos enseña o nos refiere la humildad de corazón con que la que debemos orar. Él decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador, decía publicano. Entonces, es abandonarnos a la voluntad y de pronto mm, desnudar nuestro corazón, ser capaces de aceptar nuestras faltas, nuestra miseria, pero tener esa fe que el Señor nos está escuchando. En esa cuarta parte del catecismo nos habla sobre la oración. Nos dice que debemos orar con humildad, con atención, con confianza y perseverancia. Y nos muestra las oraciones que debemos hacer los cristianos que empezaremos a mostrar en nuestros videos. En los próximos videos, acá en el canal, empezaremos a hacer videos sobre esas oraciones del cristiano
que están tanto en el catecismo como en muchas otras que como católicos tenemos como riqueza. Así que por acá los esperamos para que oremos y conozcamos juntos estas oraciones. Y para concluir, vamos a leer unas palabras de San José María Escrivá de Balaguer sobre lo que es orar. Minutos de silencio. Estos dejarlos para los que tienen el corazón seco. Los católicos, hijos de Dios, hablamos con el Padre nuestro que está en los cielos. Que no falten en nuestra jornada unos momentos dedicados especialmente a frecuentar a Dios, elevando hacia Él nuestro pensamiento, sin que las palabras tengan necesidad de asomarse a los labios, porque cantan en el corazón, al lado del sagrario, acompañando al que se quedó por amor. Y si no hubiese más remedio en cualquier parte, porque nuestro Dios está de modo inefable en nuestra alma en gracia. Mira qué conjunto de razonadas sin razones te presenta el enemigo para que dejes la oración. Me falta tiempo. Cuando lo estás perdiendo continuamente. Esto no es para mí, yo tengo el corazón seco. La oración no es problema de hablar o de sentir, sino de amar. Y se ama, esforzándose en intentar decir algo al Señor, aunque no se diga nada. Siempre que sentimos en nuestro corazón deseos de mejorar, de responder más generosamente al Señor y buscamos una guía, un norte claro para nuestra existencia cristiana, el Espíritu Santo trae a nuestra memoria las palabras del Evangelio. Conviene orar perseveradamente y no desfallecer. La oración es el fundamento de toda labor sobrenatural. Con la oración somos omnipotentes y si prescindiéramos de ese recurso, no lograríamos nada. San José María nos muestra que tan importante es la oración para nuestra vida espiritual. Bueno, gracias por acompañarnos hasta el final de este video y entonces los espero por acá para que vayamos conociendo una a una las oraciones del cristiano. Dios los bendiga y permanezca siempre en sus corazones.